Hola amigos, aquí estamos otra vez. Un mundo loco es un mundo que realmente da muchas vueltas. Y por más vueltas que le dé, siempre está loco. Y nos deja locos a los demás porque vivimos en él dando vueltas. Y por más vueltas que queramos dar, siempre hay una cosa que tenemos que aprender, y es aprender a dar vueltas. Y para eso están los congresos, para enseñar a hacer qué es lo que se ha hecho. Y veamos, últimamente en Buenos Aires ha habido uno de congreso muy interesante. La educación y el desarrollo económico. Y mis amigos los Gómez estuvieron en él. Y precisamente algo nos van a contar, porque vamos a ver qué pasó ahí. Bueno, el congreso, la verdad, estuvo muy interesante. Muy interesante como todos los años, ¿no es cierto? Este es un congreso que trae invitados, digamos, del mundo, que vengan a hablar y a contarnos experiencias de todos lados, ¿no es cierto? Y qué se hace para innovar, sobre todo en el tema educativo. En primer término tuvimos una persona que habló muy interesante, fue todo que... Santiago Bilinque. Es una persona que es muy famosa acá en la Argentina. Sí, está en radio, tiene un programa de radio. Es un compañero de radio, entonces. Sí, también. Un colega. Habló y bueno, nos estuvo contando del gran problema que está habiendo en el mundo. ¿Cuál es el gran problema del mundo? A ver. ¿Solo uno? No, pero digo el gran problema. No, la verdad, son muchísimos, sí, la pero... Si por favor uno solo fuera. Sí, sería fácil de arreglar, pero... Sí. No, pero el gran problema, digamos, que va a haber, que nos va a afectar a todos en todo el mundo, es el tema laboral, digamos. ¿Por qué el tema laboral? Porque en una época, este hombre mismo lo estaba contando ahí, en una época la automatización de las cosas, bueno, reemplazaba, digamos, a la clase obrera. Digamos, el reemplazo de la clase obrera la sufría la clase obrera, pero qué sé yo, como en todos los países. Yo recuerdo que, hablando de eso, en la época de la Revolución Industrial, cuando Richard Fulton inventó la máquina a vapor, precisamente lo primero que hicieron los marineros fue hundirle el barquito que había hecho. Estamos de las mismas, supongo, ¿no? Y es más o menos lo mismo. Me lo temía. Pero ahora cambiaron los actores, digamos, porque en aquella época era la gente obrera, digamos. Sí. Y ahora no. No, ahora van a tocar más arriba. En esta época, que lo que se hablaba ahí es la gente, digamos, como se llama, porque está el white collar, el pink collar y el blue collar. Los afectados fueron los blue collar siempre, o sea, los obreros. Ahora los afectados van a ser los white collar, o sea, los profesionales, con esta nueva revolución. Sí, claro, las máquinas van a sustituirlo a todos. A los obreros ya tendremos esclavos baratos que serán las máquinas. Y ahora, que espabilen. Ahora el tema es la gente profesional. La gente profesional se va a ver afectada. Entonces tiene que ver el tema de la educación, tiene mucho que ver con esto, porque la educación tiene que preparar de otra manera distinta. Se decía ahí, en general, en todo el Congreso se decía... Sí, todos los expositores. Todos los expositores en general. Acordate, coincidían en qué cosa. En que lo que estudiamos ahora, lo que estamos estudiando ahora, lo que la gente estudia en las universidades para recibirse... Cuando salgan ya no va a tener... No va a tener mucha vigencia. Y eso lo decimos en una universidad. Sí, ese es el gran problema, que lo que se estudia no va a tener vigencia cuando la gente se reciba, o por lo menos va a tener poca vigencia en 5 años después de recibirse. Claro. Porque va a haber desafíos nuevos, cambios nuevos. Y lo más importante, se decía ahí, ¿qué era? La creatividad. La creatividad. Porque la gente, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Va a tener que buscar creativamente una solución al problema. Se las va a tener que ingeniar. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí se daba, por ejemplo, el ejemplo de la máquina, la inteligencia artificial, por ejemplo, en forma demostrativa, ¿no es cierto? Actuando en juegos como el Go. El Go, sí, el ajedrez, ¿no? Con la... Claro. ¿Qué pasaba? ¿La máquina qué era? Era, pero una velocidad impresionante en poder resolver todos los problemas que son infinitos y que a un hombre le llevaría años resolverlo y la máquina lo hacía en segundos. Ese es el problema de las máquinas, que corren más que nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros le damos, se decía ahí, le damos, por ejemplo, a ejecutar una tarea profesional a la máquina, es muy probable que la haga mucho mejor que nosotros. Sí, seguro. Pero claro. Y más de uno perderá el empleo seguro. Eso es lo que se decía ahí justamente, que va a haber como una merma en los requerimientos. O sea, se van a seguir requiriendo profesionales, pero va a haber menor cantidad. ¿Por qué? Porque la máquina va a actuar, digamos, reemplazando un montón. Eso nos lleva a una economía distinta. A una economía muy distinta, es lo que se decía ahí justamente. Y que, ojo, ahí se decía una cosa muy importante. Lo más probable es que la máquina no nos vaya a sustituir. No nos vaya a sustituir porque si la máquina...
si el humano controla la máquina, el resultado va a ser mejor que la máquina sola. Claro. Es lo que se decía ahí, Claro, se ponía la mucho propuesta énfasis en eso. Claro. Lo que pasa es que el problema que se decía es el siguiente, lo que se decía era esto. ¿Qué era? Que la máquina, reemplazándonos en grandes cantidades, va a generar desempleo. ¿Y cómo solucionamos eso? Ahí está la cuestión. El capitalismo, tal como lo entendemos, tiene fecha de caducidad. Ahora, y lo mata la tecnología, no la revolución socialista, precisamente. Ojo. Que ahí se habló también de lo siguiente. Se habló que quizás vaya a tener que haber, lo que se está hablando muchísimo, asignaciones universales, compensaciones sociales. Va a tener que ir pensándose y resolviéndose sobre eso, temporarias o fijas, de hecho, como sea. La Unión Europea, el Parlamento de la Unión Europea, ya hace cosa de un año, legisló para que las máquinas, cuando sean autómatas, es decir, robots, empezarán a pagar para la seguridad social, claro, para todos los gastos que supone la seguridad social, como si fueran un obrero. Claro, porque ese pago que van a hacer las máquinas va a implicar que ese dinero puede usarse para dar alguna compensación a la gente que esté desempleada. Sí. O sea, van a tener que usar mecanismos así. En realidad, de esa forma, de esa manera, no se soluciona el problema social, pero al mismo tiempo se gana en eficiencia productiva. Claro. Es aquello de que podremos fabricar bajo demanda porque según tengamos necesidad de un producto u otro, las máquinas lo podrán hacer sin problema. Y mientras que ahora tenemos un problema que es pagar sueldos. Si las máquinas no cobran sueldo, no tiene importancia si le podemos poner a trabajar 8 horas un día y 3 el siguiente y 20 el otro. Eso será muy interesante. Nos lleva a unas economías de producción muy distintas, unos planteamientos muy distintos. ¿Y qué pasa con los famosos sueldos generales? ¿Cómo le llaman a esto de que te van a pagar por ser ciudadano? Es la asignación universal ciudadana. Exacto. Bueno, justamente eso, o lo que decía Friedman, el impuesto negativo, más o menos sería la misma cosa. Exacto. Eso va a ser una cosa que con el tiempo va a tener que venir a compensar las situaciones estas que se producen. Ya, por ejemplo, en Italia, Cinque Stelle está trabajando en eso, ya, para aplicarlo a la brevedad. Y en Cataluña también, en los países nórdicos ya hay sitios donde se aplican. En Holanda había una población que hace tiempo ya se están aplicando. haciendo muchas experiencias. Fracasó en Finlandia, no sé por qué exactamente, pero hubo un intento hubo experimentos. Y el Estado no llegaba. Pero claro, eso nos lleva a otra cuestión. Hasta en Estados Unidos. Sí, se están haciendo en California creo que había un intento. Pero eso nos lleva a una situación muy curiosa, y es que la moneda acabará perdiendo valor. Porque si no necesitamos comprar, necesitamos comprar tanto que el Estado nos tiene que dar un dinero que luego... ¿De dónde sale todo eso? La moneda es el metro, es para medir. Sí, claro. Es un patrón de medida. Es un patrón, y ahí está la cuestión. Pero ¿cómo arreglar eso? Va a ser un problema de futuro muy curioso, muy interesante, porque ese patrón va a tener que cambiar de parámetros. Y va a tener que ser más exacto, porque los patrones que hay hoy en día en el mundo son un desastre. Ahora se dilatan, se comprimen. Pero ahí tenemos, ¿qué pasa con el Bitcoin? That's the question. El Bitcoin, y bueno, es una moneda que quizás vaya a arreglar muchas situaciones en el mundo. Quizás el Bitcoin... ¿O las va a complicar? No, creo que no. El Bitcoin es una especie de reemplazo del oro. Sí, hasta cierto punto, pero también es la respuesta de la computadora. Es decir, creamos algo que no existe, con lo cual podemos... Pero no es que no existe tanto. No es tan fácil de hacerlo. El Bitcoin hay que hacer minería para hacerlo. Sí. Hay que hacer minería, no es tan fácil. O sea, casi es como el oro, digamos. Sí, claro, ahí está la cuestión. Pero virtualmente. Y bueno, pero es minería al fin, Y ojo, y lo de bueno que tiene es que la moneda que emiten los estados soberanos, lo emite el soberano, te la impone a vos. Sí. Y vos tenés que aceptar que eso es lo que te da. Y esta es una moneda rebelde. No, y esta es una moneda que tiene un costo, porque hay una minería, tiene un costo. Obtenerlo no es gratis. Y aparte está limitado. O sea que nadie puede, como el Estado, los estados pueden emitir con cantidades Me gustaría hablar de otra ilimitadas. Parte que se habló en el Congreso, pero si no nos estamos derivando a otra cosa y nos perdemos las cosas importantes del Congreso. Vamos a ello. Otro tema que se habló muy importante en el Congreso es el tema siguiente, que
no hay mucha gente interesada en enseñar en los colegios. No hay mucha gente interesada. El gobierno atribuye... No me extraña, los niños son... El gobierno atribuye eso a cosas que yo descreo mucho sobre eso. Descreo totalmente sobre lo que el gobierno dice. Por muchas razones descreo. El gobierno ve como solución a eso hacer del profesorado, digamos, transformar en una carrera universitaria. Creo que es un gravísimo error. Nosotros hemos trabajado muchísimo en la consulta que se hizo gubernamental de este mismo gobierno. Se hizo una consulta pública sobre los temas de educación. Nosotros hemos sido las únicas personas, porque yo he hecho un relevamiento completo de toda la encuesta esa, de toda la consulta. Fue una consulta hecha desde el gobierno, una consulta abierta al pueblo. Yo la he estudiado completamente. Nosotros dos prácticamente fuimos los únicos que hemos llevado propuestas concretas de innovación. Nosotros proponíamos hacer una normalización de la educación, que eso le podría dar jerarquía a la persona que trabaja en la educación, haciendo una educación normalizada, que es avanzadísimo en el mundo eso. Pero de hecho te voy a ¿Qué explicar. respuesta esa ha dado el gobierno? Una respuesta totalmente equivocada. Hacer universitaria al profesor universitario al profesorado. Es ridículo eso, absolutamente ridículo. ¿Por qué? Déjame decir el porqué. Di. Está lleno de profesionales universitarios que con el gran desempleo que tiene el profesional universitario se vuelcan a enseñar en los colegios. Y encima le dan al profesional universitario le dan puntaje 6, de acuerdo al mamarracho que es el estatuto docente. Le dan 6 puntos nada más. Es absolutamente ridículo hacer eso, porque un profesor de un profesorado tiene 9 puntos, tiene más que ellos todavía encima. Entonces esto es realmente una cosa ridícula lo que se plantea, y con eso se piensa que se puede atraer a la gente. Yo creo que es un error gravísimo. Sí, porque de acuerdo al estatuto, como decís vos, de estatuto docente, ¿sí? El que se reciba en esa universidad va a tener 6 puntos. Por eso. Y el que se reciba en el profesorado va a tener 9 puntos. Por eso, es ridículo, realmente es ridículo hasta visto desde el mamarracho que es el estatuto docente, que es el que destruyó la educación argentina. Bueno, yo te voy a decir una cosa. En España y en toda Europa el profesor sale de una universidad. Son 3 años de estudio y me parece que son 2 más para ser pedagogo. Eso es lo normal. O sea, tú no puedes ir a enseñar a un colegio si no has hecho por lo menos 3 años de universidad como profesor. Eso es cómo funciona Europa. Pero bueno, me parece que estamos ya cerca de la situación y creo que vamos a tener... todavía no tenemos un poco más de tiempo. Nos vamos a extender un poco más. Todavía nos vamos a extender un poquito más. Bueno, entonces, dentro de esa misma discusión que vos decís si el profesor tiene que ser universitario, no, se habló también en el Congreso, se habló. Y justamente en el Congreso se habló de que no es, o sea, se habla de mucha pedagogía por un lado, montón de pedagogía por un lado, si es preferible eso y que no sepan nada de la materia, o si es preferible que sepan mucho de la materia y poco de pedagogía. La realidad está en otra cosa. En el equilibrio, como está siempre. En un equilibrio, claro. Pero un equilibrio que sea sensato. Claro. Nosotros, por ejemplo, vuelvo a repetir, en la consulta donde nosotros tuvimos una intervención muy importante, lo hemos dicho 1000 veces, y justamente lo que nosotros hemos aconsejado en esa consulta es lo que se está empezando a usar en todas las universidades del mundo, que es enseñar por proyectos, utilizar el aula interactiva, que equivocadamente le llaman invertida, en realidad es interactiva. ¿Qué me suena eso de invertida? Y no solamente eso, usar, digamos, eso, pero con un profesor que deje la función de ser un iluminado, y baje a la altura de los alumnos, Eso lo hemos dicho en la consulta, lo hemos dicho toda la vida en todas partes. Y de eso justamente se está hablando, tratar de que el profesor se transforme en un tutor. Entonces, si el profesor se va a transformar en un tutor, ¿qué sentido tiene que vaya a hacer un título universitario? Bastante poca seriedad tiene el asunto. Ahí está la cuestión. ¿Cuál es el futuro? ¿Un especialista en educación o un especialista en la materia? Eso es el tema, de hecho. La cuestión siempre tendría que ser equilibrada, porque muchas veces los mejores en un tema no saben enseñar y otros que saben enseñar no son los mejores en ese tema. Exacto. Ese es el problema. Claro, cuando uno va a descubrir las cosas por sí mismos, comete muchos errores. De hecho, los autodidactas, lo sé por experiencia,
tenemos la tendencia a siempre tener zonas de sombra. Eso es otro tema, se puede uno guiar. Hay un ejemplo muy claro, Oxford. En Oxford la enseñanza de lo que es las carreras, sobre todo las superiores, son a base de proyectos. Tú vas descubriendo cosas y el profesor te va guiando. Pero bueno, se nos acabó el tiempo para esto. Vamos a hacer un cortecito y luego vamos a debatir, que tenemos dos temas muy interesantes. Que quan el sol se'n va dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exagera tant se va. És així com m'agrada a mi i no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré malalt d'amor pel meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure que empenava ahir. Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans, i és així com m'agrada a mi. Bueno, qué voz que tiene este hombre, Lluís Llach. Desde mi punto de vista, uno de los mejores cantautores, o el mejor cantautor en catalán de a menos de todo el siglo XX, como mínimo. Bueno, pero vamos a lo que nos interesa. López Obrador ha ganado las elecciones en México. Y además ha ganado por goleada. Un 60% del voto. Se ha llevado una barbaridad. Solo ha habido un estado, de los 32, solo uno que no le ha votado a él. Solo uno. Ha ganado en todas partes. Al PRI lo ha barrido. Al PAN lo ha dejado en ridículo. Es formidable este hombre, lo que ha hecho. Y según tengo entendido, de hecho le han votado los pueblos originarios en masa, como un solo hombre. Es impresionante. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Porque según los analistas y los amiguitos y los enemiguitos, tiene pues 50.000 problemas, tiene una gestión muy mala, es un Perón, dicen algunos será el nuevo Perón de México, otros dicen no, será... Pero te digo, es un Perón, digamos, extremo este. Bueno, no es un Perón común. Yo no estoy tan seguro de eso. Potenciado. Es potenciado, es una versión brutal. Sí, pero yo no estoy tan seguro que se le pueda comparar con nada. De hecho, veremos lo que va a pasar con él. Pero todo esto ¿a qué responde? Yo creo pero que tú te has preguntado, voy a hablar en catalán también. Tú te has preguntado por qué pasa esto, por qué ganó, ¿por ahí qué? Está la cuestión. Yo creo que para todo esto pasa porque los mexicanos están hasta la coronilla, por no decir otra cosa, de la situación que tienen. ¿Pero qué situación? Narcotráfico. Exactamente, eso es uno de los temas la principales que están delincuencia, hartos, la corrupción. Hartos de la violencia que se vive internamente. El pueblo tiene que estar aguantando, digamos, tiroteos, asesinatos y todo. Llevan 25.000 muertos. Sí. Es una guerra. Por eso es lo que pone a la gente muy harta y ve la inoperancia de los gobiernos. El PRI se hundió porque ve precisamente una era responsable. en combatir ese tema. Sí. En combatir todo el drama ese de la inseguridad. Ese es un porqué, es uno de los porqué. ¿Y cuál es el otro porqué? El otro porqué es que... La alternancia política es necesaria para la historia. No solamente la alternancia. Es necesario. Por primera vez ha llegado la política de izquierda al gobierno mexicano. Es la primera vez. Ojo, después de la revolución estuvo el PRI, que tenía el poder absoluto, el PRI durante años y años. Bueno, ahí estuvo el famoso presidente Cárdenas, que fue probablemente el mejor presidente de la historia de México. ¿Después qué pasó? Después lo perdió porque vinieron los otros, el PRI y el PAN, digamos, ¿no? El PAN es una desviación de derechista del PRI. Bueno, el PAN
PAN hizo sus cosas que, ojo, veamos lo siguiente. López Obrador estuvo en los dos, ¿eh? Ojo, sí, ya sé, por eso te digo, Claro. ojo. El tema es así. El tema es que los mexicanos buscan solucionar el problema de la seguridad, pero Sí. también buscan colocar un contrapeso contra el poder nacionalista de Trump. Claro, Porque hay es mucho- que tiene esa mucho es que ver otra, eso. Esa es otra, ¿eh? Tiene mucho que ver eso. Ahí es tenemos colocar mucho eso. que... Ahora, ojo, los mexicanos también están conscientes de una cosa, sobre todo la mitad, digamos, de los mexicanos, están conscientes de que los gobiernos esos, tanto los últimos gobiernos del PRI como el gobierno como es del PAN El y el PAN. otro. Sí, el nieto. Sí, todos los otros gobiernos que hubo, digamos. Sí. El PAN y el otro, ¿cómo se llama? Que no me PRI. acuerdo. Y el No. PRI, no, y el PRI, el PAN. El PAN y el PRI no hubo más. Nada Bueno. más, sí, porque ahora está el nuevo. Claro, que el es nuevo. Morena. Esos claro. gobiernos Movimiento que Movimiento hubo, Nacional Regeneración. de Eso- esos Regeneración. gobiernos que hubo, digamos, en esa etapa que hubo, todos ellos, ¿qué es lo que hicieron ellos? Le elevaron los sueldos en un 40%. ¿A quién? Al pueblo en general. Pero ¿qué pasa? Este es el problema. Generaron inflación. No generaron inflación. El problema es este, le elevaron los sueldos a la gente porque hubo un crecimiento económico, hubo una mejora. Crecimiento Hubo, real, sí. real, hubo un sí, crecimiento real y una Sí. mejora a través del NAFTA. Sí, Hubo eso. exacto. Ahí está la Ocurrió. cuestión. El NAFTA, Los el NAFTA sueldos- los enriqueció. Los sueldos subieron un Permitió- 40%, sí. pero ¿cuál es el problema? Están distribuidos solamente en el norte de México. Claro, el sur es muy pobre. El sur es terrible. El sur es re pobre, Sí. re pobre. Sí. Al sur no llegó. Y del sur, precisamente, se sale López Obrador. ¿De dónde de sale? Tabasco. Y pasó primero por las bases del PRI, se fue al PAN y al final dijo ni uno ni el otro y Bueno, creó mi propio partido. Su propio partido. Ahora mismo ni el PRI ni el PAN son oposición. No. Resulta, aún estos son las elecciones presidenciales, ahora vendrán las Sí, porque tiene el legislativas. Congreso, tiene Sí. la presidencia. Y tiene se calcula que va a la tener alcaldía mayorías de absolutas. México. Bueno, pero atendeme una cosa. Se dice, en estos momentos se dice que jamás hubo en la historia de México un gobierno que tenga el poder casi absoluto, Sí, como lo es la tendría primera López vez. Obrador exacto, ahora. exacto. Tiene un poder jamás visto. Y además es que la revolución es completa, porque va a ser la primera vez que un gobierno va a tener tanto poder y además va a ser la primera vez que es un gobierno de izquierda. Sí, pero Pero ojo, aún, ojo, porque- aún no ojo. sé a qué se refieren Pero- cuando dicen gobierno de izquierda. Bueno, pero ojo, porque- es un gobierno ¿Izquierda de izquierda, según qué? ojo, es un gobierno de izquierda por este Pero motivo, se favorable a dice. la- Es un a la libre gobierno empresa. de esa manera, ¿por qué motivo? Porque él quiere proteger a los pobres. Sí, Pero eso me parece muy bien. ojo, Eso es lo que ojo, toca. ojo, que a su vez es un gobierno que no es antinorteamericano Antinorteamericano y- No y puede. que tiene ciertas ideas también liberales. Claro, Ojo, claro. ojo con eso. A ver, vamos a ver. Es que cuando hablamos de izquierda en toda América, hablamos de socialdemocracia. De ahí nos pasamos a la extrema izquierda, que eso simplemente es cosa de cuatro niños que tienen muchas ideas y no tocan en el suelo. La socialdemocracia, sí, el estilo europeo, es decir, compensar sobre todo a las clases medias para que éstas sean el soporte del país, el hacer que las pymes sean el tejido fundamental de crecimiento y conseguir que no baje para nada en lo que es el nivel adquisitivo, porque eso hace que la rueda que supone el crecimiento, la rueda del consumo, que es el crecimiento básico, se hunda. Si eso lo consigues mantener en un equilibrio, entonces todo el mundo contento. Bueno, ¿qué pasa? El liberalismo, todo eso, no lo procura sobre todo en la baja del coste del Estado, para que las grandes Claro, empresas y pero los grandes atendeme una empresarios cosa. puedan seguir capitalizando. Pero atendeme una cosa, él no está contra Estados Unidos. No, ni es está- que no puede estar y contra está Estados contra Unidos. el sistema. Ni que- puede estar contra el sistema que- tampoco, que- porque si no se escúchame, hunde. no está contra el No puede sistema ser. norteamericano, digamos, que está expresado por el NAFTA. Ellos quieren seguir perteneciendo al NAFTA, quieren Sí. seguir perteneciendo y quieren seguir en una economía liberal. Claro. Lo que él quiere es hacer una reforma. Él habla, López Obrador habla de hacer una nueva revolución mexicana, al estilo Sí. de la revolución que inició, digamos, El al PRI, país. claro. Pero ahora, en esta época moderna, el miedo de los inversores, es este el gran miedo de los inversores, porque él, digamos, es muy extremo en sus recursos, en la forma de actuar. Él, por ejemplo, ha hecho lo que llama, ¿cómo le llama? Y la desobediencia. La resistencia. O resistencia Civil. civil.
Él llama eso. A mí, y me él- parece, eso a él- mí me parece que él es Escuchá. muy extremo en las formas, pero no tanto en los fondos. Sí, no, pero él ha hecho, por ejemplo, de hace 25 años atrás, él propuso no pagar la electricidad. Y la gente, desde hace 25, en el estado de Tabasco, En y la Tabasco, gente sí. no la ha pagado durante esos años. No ha pagado la electricidad. También propuso después no pagar Impuestos. los impuestos. Y No la- pagar los impuestos de la la- tierra y no pagar el agua. Pero esto lo pasa de siempre. Una vez estás en el gobierno, todas las cosas que hacías como oposición te las tienes que comer. una detrás de la pero otra. él lo ha hecho porque él estuvo Pero como eso no tiene alcalde lógica. de... Escuchá, él Sí. estuvo como alcalde hace poquito, entre el 2000 y el 2005, Distrito Federal. estuvo como alcalde del Distrito Federal. Sí, Y él es- y no, Vos me- unos dicen pero- que no lo hizo tan bien, otros que sí. Pero escuchá, como alcalde del Distrito Federal, él, la parte esa, yo diría que es un Robin Hood en el Sí, poder. es un Sí. Robin Hood, exactamente. La parte esa parte, él la ejerció cuando estuvo en el poder. Sí. Él estando en el poder, por ejemplo, las tomas de obreros a fábricas, qué sé yo, él impedía que fueran a actuar ahí para hacer un desalojo de todo eso. Él lo ha hecho y lo seguirá haciendo quizás, porque él habla de hacer una resistencia. Claro, ahí viene la gran pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Porque la resistencia sería contra él. Porque Ese claro, es el vamos a ver, problema. es lo que acabo de decir. O sea, una vez llegas al poder, todas las cosas que habías hecho como oposición, cuando es este el caso, te las tienes que comer. Porque claro, entonces tienes tú el poder. Es contra ti que van. Pero si tú lo que quieres es ejercerlo en la dirección que ya estabas ejerciendo el contrapoder, la reforma tiene que ser fundamental y muy Y real, profunda. claro. No va a ser cualquier cosa. Pero desde luego, ningún gobierno mexicano, bajo ninguna condición, sea la que sea, puede ir contra Trump. No puede Bueno, ir ni contra Estados te Unidos digo una menos. cosa, Porque él- contra Trump podría ir desde un punto de vista de la posición política, de la crítica, incluso en las negociaciones podía plantear todos los problemas que quisiera, pero nunca puede atacar a Estados Unidos porque es la base de su riqueza, No, la él, venta. por supuesto, es Y el la socio adquisición- principal y la- de y- ellos. Claro, Es el y principal la socio adquisición de empresas que producen en su país porque es más Sí. barato que en el otro. Ahora- Y además de eso, es la cantidad de población que envían, tiene no sé cuántos millones de mexicanos en Estados Unidos, creo que es 20 millones, una cosa así. Sí, aproximadamente. Bueno, una cosa así, que están enviando constantemente dólares. La economía mexicana se dolariza a consecuencia de Estados Unidos, de todas las relaciones que Sí, tienen. las remesas son un ingreso más para México. Sí, es tremendo. Pero es que además de esto hay que tener en cuenta que de cara al futuro, Trump en su política egoísta de Estados Unidos primero, no tiene en cuenta que a ellos también le pueden decir lo mismo. Claro, este va a hacer la misma. Si hace lo que tiene que hacer, va a hacer la misma, que es agarrar y decir, bueno, ahora México primero. Y vamos a ver, amigo, ¿tú quieres negociar esto con el muro? Vamos a ver, vamos a negociarlo, vamos a sacar el bolígrafo y el papel. Y vamos a hacerlo como corresponde. Porque hasta ahora los gobiernos de derecha, que del PRI o del PAN, según tocaba, ahora tocaba el PRI, que se ha hundido de una manera estrepitosa, ya hablan de disolución posible, se ha ido al carajo, como dicen aquí. La cuestión de fondo es que ¿qué va a hacer un gobierno que es teóricamente de izquierda, que es teóricamente de populista y nacionalista, Bueno, justamente frente se habla, a una negociación del Pero NAFTA atendeme. que va a ser complicadísima? se habla de una reforma estructural de México, una reforma estructural de México. Fundamental, ¿Qué básica. significa eso? Que él va a modificar toda la estructura, digamos, política de México, va a hacer eso. él. Pretende hacer como si fuera un plebiscito cada 2 años en donde el pueblo decida, haga una evaluación del gobierno. Eso sería una auténtica renovación democrática, claro. Él Y quiere vamos hacer a ver, elecciones cada 2 años. Cada 2 vamos, años. y vamos a ver, se nos acaba el tiempo ya. Vamos a ver, la conclusión de fondo es, si esto funciona, es un camino para América Latina. Si funciona realmente. Si no, será una de las más grandes decepciones de todos los tiempos, a menos de estos últimos tiempos. La interrogante es muy interesante, se plantea un momento histórico considerable. Vamos a ver qué pasa. Y hasta aquí llegamos, amigos. Hasta aquí llegamos. El mundo loco. Hasta la semana que viene. Chao.